Vamos a dar comienzo a la mesa redonda que hemos titulado Materialidades de la ausencia, prácticas artísticas como investigación de objetos, imágenes y espacios de memoria subalterna. De inmediato, les comento que en el fondo, ¿cierto?, se traslapan violencias. Una es un fragmento de un documental que se llama Piedra en el agua y específicamente trata de un relato de tortura donde un sobreviviente narra, ¿cierto? Un chico trans mapuche narra su experiencia. Y en el otro es un afiche del estallido social. Bueno, comentarles también un poco del contexto de surgimiento de esta mesa. Vamos a hacer una cosa técnica aquí por mientras. Bueno, esta mesa surge como una extensión bien orgánica de un seminario de posgrado que realizamos durante el primer semestre de este año en el Instituto de Estudios Avanzados de la USACH, donde yo dicté un curso que estuvo más bien asociado a una perspectiva antropológica, arqueológica, que es mi formación de base, y donde trabajamos sobre todo la relación entre la memoria, la violencia y las ontologías contemporáneas. Entonces, en ese marco estudiamos a los clásicos, yo les hice trasladarse al siglo XIX, con Montelius, con Marcel Mauss, ¿cierto?, con Igor Kopytov, con Alfred Gell, Viveiros de Castro, Latour, Ingold, para atender a la multiplicidad de pasados presentes que nos rodean y para saber qué es lo que convierte a un artefacto a cualquier elemento material, ¿ya? Miramos en detalle también la obra Moche, de la cultura Moche, La rebelión de los objetos. También revisamos nociones asociadas a los dones, el aura, el espíritu, el jau, que guardan los artefactos. Y todo esto para considerar que nunca ha habido un momento en que todas las clases de no humanos no se hayan involucrado con las tareas de mantener la vida andando. Y bueno, finalizamos también el seminario con las problemáticas de la violencia contemporánea, evidentemente analizadas desde el imponderable que es el Shoah, el Holocausto, y luego cómo las distintas formas de pensar, desde la nostalgia hasta el presentismo, van dando cuenta de cierta experiencia en relación al tiempo contemporáneo y específicamente a un pasado que nos duele. Además, la iniciativa de la mesa entonces busca seguir entrelazando estas lecturas que se dieron interdisciplinarias y quizá más allá, en una voluntad profundamente colaborativa y en una especie de work in progress que excede, ¿cierto?, estos límites de saberes y de experiencias. Comenzaré entonces encuadrando un poco las discusiones que se dieron en torno a esto para ir desilvanándolo a través de las presentaciones que van a hacer nuestros panelistas y algunas preguntas que se abren como eje problemático o nudo problemático en torno a esto. No aparece nada. Sí, desconecto. Ahí volvió. Ya. Bueno, aquí les presento distintas manifestaciones de la trayectoria y de hitos del movimiento por la memoria. Y si bien han transcurrido al menos 30 años desde el retorno a la democracia, en Chile en particular,
nuestro pueblo sigue debatiéndose entre, por un lado, liberarse del pesado legado dictatorial, de lo cual las revueltas del 2019 son una muestra, y por el otro, luchar por recuperar la memoria de lo sucedido. Los crímenes característicos de la violencia política en nuestros contextos, ¿no? Desaparición, secuestro, confinamiento, prisión política, tortura, etc. Todos, además de los planes transnacionales, ¿cierto?, de violencia como el Plan Cóndor, los modelos económicos que se han desarrollado, se vinculan estrechamente con cuestiones de carácter expresivo, corporal, moral, espiritual. Y en el caso de nuestros contextos, además, esto se vincula muy claramente con una lucha política activa por el uso y la expresión y la elaboración de este pasado, donde tiene un carácter gravitante las víctimas, los sobrevivientes, los familiares, ¿no? Son ellos quienes demandan las protecciones, movilizan las prácticas, los rituales conmemorativos en una memoria sumamente persistente e inquieta. Veamos. Debería volver. Ahí sí, ya. Entonces comenzamos con este tipo de imágenes que en el fondo ilustra lo que hace el trabajo arqueológico forense, en este caso en el trabajo de inhumaciones clandestinas del Pozo Tucumán, y que me permite ilustrarles la memoria desde lo que se ha entendido, ¿cierto?, en nuestros contextos como una tarea pendiente en cuanto a la redención de los muertos que cargamos. Y por ahí siempre en las redes sociales está rondando esa frase de Chile no está completo, faltan los desaparecidos. Se trata de una deuda, ¿cierto?, con el pasado. Pero también la memoria es una expresión, ¿cierto?, viva del intento de dar enunciación a estos hechos de extrema violencia y dolor. Y en este caso la arqueología, ¿cierto?, aparece como un elemento poderoso para poder hacer ver estas huellas del pasado, reavivar memorias olvidadas y, en este caso, justamente las fosas comunes, en el fondo, cómo podemos hacer así como concretamente las violencias que nos sucedieron. Desde Hannah Arendt, ¿cierto?, uno entiende que la violencia es un medio político que siempre precisa de herramientas técnicas y tecnologías para alcanzar sus fines, pero cuando uno enfatiza la noción de violencia política, quisiera hacer un signo también de denuncia en relación a que se trata de un tipo particular de violencia, de esa que está perpetrada por el Estado contra sus propios ciudadanos. Y estando ahí, entonces, el desafío es cómo traducir esas experiencias inenarrables y hacerlas comprensibles para nuestro presente. Cómo hacer esa violencia, cómo decir y nombrar aquello que nos sucedió en cuanto a catástrofe social, como yo les decía antes, también de carácter moral, espiritual, esa experiencia de violencia extrema, infame y siniestra que nos convoca hasta la actualidad. Seguimos con el programa. Y bueno, dice en el poema Ligia Rosabetti Muñoz que la tendencia de la memoria es a comprimir los sucesos, pero los momentos guardan su sonido y su furia. La memoria es un fenómeno plural, ¿cierto?, relacional, maleable también.
Entonces, específicamente en torno a las memorias a las violaciones de derechos humanos, estas dan cuerpo a la intensidad de los hechos dolorosos, llegando a un punto que resulta intraducible. Siguiendo a Sergio Rojas, existe un alcance entre las condiciones que permitieron el hecho y el hecho mismo. Allí la explicación histórica y en general las ciencias sociales se quedan cortas en alcanzar la materia misma. ¿Cómo se dice que sucedió más allá de decir que sucedió? La violencia de la dictadura chilena no puede reducirse a la masacre física. Vuelvo a insistir, se trata de un fenómeno de orden espiritual, social y económico que permanece como residuo sedimentado, conllevando múltiples expresiones de desestructuración de los proyectos de articulación popular que se dieron y la creación de nuevas subjetividades, ya implantadas por el modelo neoliberal y que vemos a sangre también en los malls, particularmente en el Costanera Center con su tasa de suicidios. Y entonces en nuestros contextos asistimos a un fracaso de narrativas como el Nunca Más, y aparece la pregunta, ¿no? ¿Cuál es la relación con el pasado de las dictaduras hoy? La crisis del modelo democrático y económico que constituyó el estallido social, ¿cierto? Con diversas consignas y que pusieron además en entredicho la supuesta tranquilidad que existía en la sociedad chilena respecto a los modelos económicos. También se criminalizó la protesta y, por supuesto, se desarrollaron nuevas violaciones a los derechos humanos por parte de los aparatos policiales. Y pese a los distintos informes y denuncias realizadas, todo permanece en una tensa calma, sin resolverse a nivel social, político o judicial. Ahora, en el contexto de la conmemoración de los 50 años del golpe, de alguna manera persiste esta clausura o este intento desde cierto lugar, sobre todo de la opinión pública y los medios de comunicación, de clausurar este tiempo. ¿Para qué seguir hablando de la dictadura? ¿Para qué traer este pasado? Pero el problema justamente es que este pasado no se ha ido, ¿cierto? Sino que hay una imposibilidad de poder clausurarlo. Ahí se estrenaron diversas series de televisión, múltiples obras artísticas, y una de las más llamativas en mi perspectiva fue el uso de inteligencia artificial para reavivar la voz del cantante Víctor Jara, recitando el poema Somos 5000 que escribió antes de ser asesinado. Pero otra de las iniciativas que me llamó la atención también fue la exposición de fotografías del golpe, ¿cierto?, en el marco del Festival Internacional Lollapalooza, que me da también cierta imagen de lo que está pasando, desde la oficialidad también un silencio institucionalizado, que se contrae con el eslogan Memorias para el futuro. Lo que ahí se percibe es que hay una necesidad de hacer más dócil el pasado que duele y lo mediático, ¿no? Amarrado a hilos de marketing cultural, cayendo en paradojas del abuso, ¿no?, del uso político. Y particularmente ahí hay un vino que se lanzó también, que es la conmemoración del golpe, ¿no? Y efectivamente la figura de Pinochet salió en varias encuestas como una especie de héroe anticomunista. Entonces, algo pasó con los 50 años, con la conmemoración, que se diluyó. Y como dice también Todorov, el recuerdo político del pasado nos educa solo si nos logra cuestionar. Aquí en esta PPT, ¿cierto?, están algunos trabajos arqueológicos que yo he desarrollado en campos de prisioneros políticos como Puchuncaví y Melinka, que me sirve ahora para posicionar un poco aspectos de la memoria que tiene que ver con esa diferencia respecto de la imaginación, ¿ya?, de los hechos, y que tiene que ver con que uno puede recordar lo que pasó y atribuirle cierta realidad, ¿no? Y en este punto
Hay huellas que son, ¿cierto?, de carácter mental o simbólicas, pero también hay huellas que abren paso a la reflexión histórica y que son las que a mí particularmente me interesan. Y ahí he tratado de, ¿cierto?, poder postular o proponer un concepto que es memoria material para poder definir un tipo de memoria que tiene que ver con fragmentos del pasado que están incrustados, ¿cierto?, en la realidad física del presente. Y ahí eso tiene un montón de, digamos, de desarrollo, ¿cierto?, conceptual teórico, pero también concreto, y que tiene que ver con un entendimiento de pasados múltiples, ¿cierto?, y de que el presente contiene astillas del pasado y el pasado contiene elementos del presente, el tiempo ahora. Y esto se verifica en el envejecimiento de los materiales que nos rodean, el desgaste de los lugares, el crecimiento y los movimientos del cuerpo en el espacio. Como explica Heidegger, la posibilidad de aprender adecuadamente la realidad histórica depende no solamente de nuestra buena comprensión del pasado en su ser sido, sino también de la adecuada comprensión del presente como ser futuro. La materialidad, entonces, concebida así, es historia y memoria fragmentada, un resto del pasado, una huella, que se preserva hoy, por tanto, también, y que nos permite a los interesados, ¿cierto?, contar una historia. Ahí vuelve, se demora. Ya. Bueno, y en este caso los anteojos de Salvador Allende, ¿cierto?, me permiten también un ejemplo sobre un objeto que tiene una humildad, ¿cierto?, como artefacto, y que un poco para explicarles la potencialidad que tiene el recurso material y la materialidad, ¿no?, como elemento que permite simbolizar múltiples pasiones, incluso, ¿cierto?, desde el quiebre de la democracia, la figura alegórica de Allende, odios a la persona, esperanza, dolor, etc. Y ahí hay un potencial sensitivo que guarda la materialidad ligada a la violencia contemporánea, que también podríamos ilustrarlo a partir de las máscaras de gas, por ejemplo, que se utilizaron también para los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial. Cómo entonces estos artefactos pueden también ir restringiendo ciertas percepciones o fomentando otras. Y especialmente en este caso está ilustrada la obra de Carlos Altamirano, Esto no tiene nombre, que contribuye también a entender los múltiples sentidos de las memorias del siglo XX. Como dice Nancy Nichols, las voces sin embargo son pocas para ilustrar la angustia que produce la representación de lo imposible, que es la desaparición forzada, la muerte sin materialidad, ¿no? Y ahí, en estos casos de dolor y violencia extrema, hay en el arte un lugar de enunciación. Y eso implica desanudar las ideas de que todo dolor ocurrió en un pasado otro o en un pasado sido, sino que trata con un tiempo otro, ¿cierto? Un tiempo que está inconcluso. Luego, también me parece interesante decir que el lugar de enunciación no solo tiene que ver con ámbitos disciplinares, sino también hay una especie de deuda, ¿cierto?, de quienes no estuvimos involucrados directamente en los hechos, que nos resulta menor y que supone también cuestionamientos de índole reflexivo, ¿cierto?, éticos, políticos. Y ahí la arqueología leída como un tropos permite acceder a las profundidades de ese tiempo, exponiendo aquello que está oculto a la vista, haciendo presente lo ausente. Eso es básicamente la arqueología. Y por materialidad dictatorial uno puede hacer referencia específicamente a las huellas de la violencia de nuestra catástrofe social, en los aspectos más visibles, ¿cierto?, los centros clandestinos de detención, el uso de los artefactos de tortura, la picana, la parrilla, ¿cierto?, las indumentarias y objetos personales de los secuestrados, de los desaparecidos, los murales, los panfletos de resistencia, como también las improntas que dejaron, por ejemplo, las operaciones de retiro de televisores.
En ese sentido, lo que aparece con este tipo de materialidades es que aparecen situaciones, ¿cierto?, ocultas, expresiones no consensuadas, ¿ya? Y muchas veces conflictivas, que generan rechazo, reticencia, negación y olvido. El ejemplo de la frase que le ilustro acá, que es una descripción que hace una colega respecto de un trabajo del vestuario, del análisis de vestuario que tuvo que hacer de los desaparecidos en Argentina, me permite ilustrarles el carácter objetivista también de los trabajos que logra, sin embargo, posicionar el concepto de daño que hay en este tipo de recursos, ¿ya?, que es la materialidad. Y en ese sentido hace visible, como les he contado, aquello que se ha querido ocultar. Y en el fondo lo que aparece, ¿cierto?, es la expresión más concreta de la violencia. Bueno, en esta particular página hay varias capas, ¿ya? Una de ellas es la exposición del título un título de una exposición que yo vi en 2017, de 3 artistas, que se denominaba La historia no seremos nosotras, y donde se abordaba el tema de la memoria, el testimonio femenino, las relaciones de presencia-ausencia, desde un tiempo que es complejo, continuo y siempre vigente. Hubo performance, hubo también un trazado territorial continuo con casos como el de Alto Hospicio y la experimentación también de relatos y textos fragmentados de presas políticas donde se mezclaba lo táctil y lo auditivo. Esta obra a mí particularmente me evocó la renuncia de la fe en el progreso y en la historia, y la necesidad, ¿cierto?, de releer el pasado y de pesquisar estas huellas que habitan nuestro presente, pero desde el etos femenino, ¿ya?, que sería una experiencia totalmente distinta. La segunda capa que profundiza esta como hipótesis, ¿cierto?, es el extracto de una sobreviviente de Nubia Becker, sobreviviente de Villa Grimaldi, que también, junto con la imagen que está detrás, que es un análisis que hizo un colega sobre las indumentarias que fueron relevadas de las personas asesinadas, ¿cierto?, también en el caso de El Pozo en Tucumán, para decir el peso que tuvo la menstruación, por ejemplo, que sirvió de aviso de la ausencia del embarazo sobre múltiples vejaciones y violaciones a las que fueron sometidas las mujeres, como una marca adicional de la violencia de género. Y en este punto, a diferencia de otras clases de tortura, ¿no?, hay escasa presencia física en los cuerpos, ¿no?, y por lo tanto la vestimenta pasa a dar cuenta de estos múltiples actos. Desde este punto de vista, evidentemente, el dolor es ajeno a cualquier comprensión, el dolor era lo que era. Entonces la pregunta también que aparece es ¿qué clase de narrativa puede entrar a acercarse a relatar esta instancia? Y ahí alguien a quien yo quiero mucho, que trabaja en arte, ¿cierto?, me dijo una frase que tiene que ver con que el arte está dispuesto a lanzarse al vacío, dispuesto a fracasar, que es lo mismo que postuló también Samuel Beckett. Las memorias solo se pueden comunicar en forma de testimonios, ¿ya? Es lo único que alcanza, digamos, a poder dar cuenta de esta intensidad de los hechos de extrema violencia, donde se posiciona, ¿cierto?, el límite de lo posible y el límite de lo decible. Y ahí hay todo un trabajo que hacer desde cómo uno como investigador o artista puede hablar de ese dolor respetando también a los familiares o sobrevivientes. Y ahí también, siguiendo a Knizer, la aniquilación no solo buscó despersonalizar o borrar una historia, sino también deshonrar, ¿ya? Por eso ahí volvemos al trasfondo de la violencia política que tiene que ver con un contenido moral. Y ahí, en el fondo, lo intransmisible de lo que trata como, digamos, como núcleo más problemático sobre la imposibilidad de, como espectadores, de asir esa violencia
que es la destrucción del sujeto o de la víctima, ¿ya? Entonces, más allá de este problema de la representación también, o de la imposibilidad del lenguaje para dar cuenta de esta clase de horrores, hay un ámbito de silencio ético y la tarea de documentar la barbarie, que es lo que plantean cierto Diegues o Agamben. O sea, no renunciar a eso. Y ahí, aquí puse una cita, ¿cierto?, de una hija de desaparecido, que ella en su entrevista, ¿cierto?, se aferraba a la camisa de su padre para, en el fondo, poder todavía encarnarlo. Y un poco desde la capra uno puede entender los modos de subjetivar la violencia, ¿cierto? Y en particular cómo desde el trauma, ¿cierto?, la herida queda inscrita en la memoria como una clausura de la subjetividad del presente. Y ahí, si la ausencia es aquello que nunca ha estado, ¿cómo es que se pierde si nunca estuvo? Y evidentemente ahí hay una relación que él plantea entre, por ejemplo, la pérdida cuando se codifica en ausencia, que conduce al duelo interminable, anulando la posibilidad de elaborar ese pasado, o cuando la ausencia se convierte en pérdida, aumenta la posibilidad de nostalgia y la figura de la pérdida opera como recurso para hacer de la imposibilidad un asunto de la experiencia, y ahí hay alguna forma de sublimar eso a través de, sobre todo, narrativas. Y ahí hay bastante narrativa, particularmente a mí se me viene el ejemplo del Palacio de la Risa de Germán Marín y de otras obras de él, donde está presente esa lógica de la derrota. Bueno, particularmente el trabajo del historiador o del artista queda en un ámbito de limbo ambiguo, porque estamos entre la dificultad de narrar y la tensión de la posición en cuanto testigo secundario. Y ahí hay una complejidad que es parte del proceso. Bueno, en Chile ustedes sabrán también que los informes oficiales reconocen muchísimos centros clandestinos, más de 1132, todavía esa cifra es oscura, porque hay secretos respecto de Valech, y hay otros que se van reconociendo con el tiempo, pero en realidad lo que quiero decir acá es a partir, sobre todo de la novela de Carlos Cerda, Una casa vacía, que explica el darse cuenta, ¿no?, del pasado que encarnaba una casa que recién era habitada por sus nuevos moradores, una pareja de casados que nunca sospecharon que dormían plácidamente con sus hijas en un lugar que fue un centro de tortura de mujeres. Si bien se trata de una ficción, es algo que a cualquiera de nosotros nos podría pasar. Y de hecho acá el ejemplo que yo doy es de esa ubicuidad de cotidiano cuando paseaba en el fondo con mi mascota por la calle José Domingo Cañas, en un recorrido que yo hacía todos los días, ¿cierto?, por fuera del ex centro clandestino Cuartel Ollagüe, ¿ya? Que es un tremendo lugar, y desde donde hoy está la Casa de Memoria José Domingo Cañas, que además fue vandalizada ayer. Entonces, aquí resulta igualmente necesario recordar la reflexión que instaló sobre todo la obra de Guillermo Villa, de Guillermo Calderón, acerca de cómo preservamos la memoria, cómo hacer eficiente y mostrar, o sea, hacer eficiente el mostrar lo que sucedió. Bueno, también sobre lo anterior hay imágenes notables de expresiones de la memoria. En la parte derecha, ¿cierto?, el proyecto de Placas por la Memoria, que es un proyecto argentino, que lo que buscaba era instalar en el territorio, ¿cierto?, el aquí vivió, una biografía, una persona que fue desaparecida. En el caso, ¿cierto?, opuesto está la réplica espontánea chilena que está instalada en la calle Irarrázaval y que en el fondo lo que buscaba posicionar espontáneamente, como se ve con los materiales que tiene,
el lugar de secuestro, que era una fábrica, ¿cierto?, desde donde nunca más se volvió a ver a Eugenia, y desde un lugar donde hoy existe un mall chino. En esta slide también vemos las distintas estrategias de represión de los movimientos por los derechos humanos de Chile y Argentina, que buscaron denunciar la violencia. Ahí se destaca el sentido más visual, ¿cierto?, de las siluetas en el caso de la Argentina, ¿cierto?, y corporal performático de la cueca sola en el caso chileno. Pero en ambos, como nos recuerda Ana Lungoni, ¿cierto?, el recurso fotográfico siempre permitió individualizar al ser querido y la esperanza de que apareciera con vida, ¿no? Y existir ciertos acuerdos y relaciones tácitas de reconocimiento entre mujeres, es decir, este es mi hijo, este es mi marido, ¿no? Y aquí lo que interesa decir también es que estos hilos, esta imagen, ¿cierto?, y estos tipos de actos desde los movimientos de derechos humanos son, también tienen un valor evidencial en cuanto se busca decir esto sucedió, ¿ya?, que es otro lugar de las expresiones. Y luego acá me tocó, digamos, dentro de una estancia de investigación, asistir a una acción de arte del fotógrafo argentino Juan Pablo Noli, que en el año 2021 buscó significar la ausencia de su padre y la presencia de las cartas enviadas por su madre en el mismo lugar de inhumación clandestina donde su padre fue arrojado, asesinado, ¿no? En Tucumán, además, les tengo que recordar o contextualizar que se trata de una zona empobrecida, ¿cierto?, del norte de Argentina, que vivió encarnadamente la violencia de Estado mucho antes de que la propia dictadura se desarrollara. Y hasta el día de hoy siguen siendo elegidos genocidas o dinastías ligadas a la perpetración de la dictadura. Entonces el acto de Noli es sumamente importante, ¿no? Él tiene lo que me expresaba era que quería que las cartas al fin fueran leídas, que tomaran cuerpo y se fusionaran con el lugar, con la vegetación, que habitaran y llegaran a destino, que puedan ser leídas por él. Ya para ir cerrando también un poco la introducción de la mesa, me gustaría citar una de las últimas obras de Corbalán Pincheira que fui a ver el año pasado, Hoy Río, donde la curadora expresaba que ese sonido del pasado que se entremete en el presente mediante una multitud de experiencias de las que hemos sido escindidos. Resistir desde la memoria. A mí me pareció que el segmento, ¿cierto?, de Río Mapocho, que fue referenciado aquí y que fluye con sus aguas impuras, fluye infinitamente. Y ahí en las entrevistas que se les hace al artista, ¿cierto?, su relación con este elemento vital tiene, evidentemente, algo de decisión. Mi padre se supone que está en el mar, expresa. De alguna forma, para mí la relación con el agua es muy importante. A mi padre no lo conocí. Él desapareció cuando yo estaba en la guata de mi mamá. A mí me llamó la atención el sonido del río que se logró en el montaje porque se trataba de un sonido no calmo, en mi perspectiva, sino del todo agitado, lo que me puso en alerta y en el fondo pensar que la vida comienza y termina en el agua, sobre todo para el caso de nuestros contextos, ¿no? Y ahí evidentemente también el intertexto con la obra de Nona Fernández, Mapocho, ¿cierto?, que también vincula la memoria de los excluidos de la nación, los secretos de la familia, el exilio. El problema de lo contemporáneo, entonces, es totalmente relevante, como se ha expresado. Se abre este tiempo de lo contemporáneo con nuestra catástrofe, nuestro mal de origen, que es la dictadura, que no es un periodo,
sino más bien es la imposible clausura de ese tiempo. El pasado dictatorial permanece como herida no resuelta en el presente y esa condición también de experiencia tiene que ver con una profunda sensación de dolor y que genera además múltiples pasiones, ¿no? Odios, rencores, indiferencia. Y ahí se interceptan lo que ha sido y el ahora, justo cuando los hechos nos golpean sobre los códigos heredados de la percepción occidental, y ahí uno quisiera también relevar la singularidad de la experiencia latinoamericana en torno a estos temas y en torno a la violencia, dentro de la instantaneidad, ¿cierto?, de los mercados culturales globalizados y del mundo de las redes sociales. Y ahí la pregunta es si es acaso posible esa reflexión desde este lugar periférico artístico. ¿Qué sentido cobra el arte y la práctica artística específicamente contemporánea? De alguna manera yo pienso que el pasado no haya sido revisto una oportunidad, porque hay una carga que es positiva en el sentido de que nos permite acceder al ser de la historia desde otro lugar, no como mera ausencia, sino como algo que se manifiesta efectivamente en nuestros cotidianos, como una huella presente y que cabe en mi categoría, ¿cierto?, arqueológica, excavar. La arqueología y las prácticas artísticas comparten un nudo asociado a narrativas de carácter no discursivas, divergentes, y también desde intenciones, ideales u utopías de vocaciones transformadoras, desde la arqueología, por ejemplo, con las representaciones sociales que hacemos de pasados, pretéritos, y desde lo artístico, desde lo estético, ¿no? En los dos casos se trata de manifestaciones profundamente que se dirigen, digamos, profundamente hacia conseguir lo verdaderamente humano, tanto desde su carácter abyecto como hermoso. Y ahí hablar de práctica artística también me parece que es un signo distinto a hablar de arte, y ahí hay una pretensión respecto de anclar lo que está sucediendo. Y al igual que la arqueología contemporánea, que yo proyecto como un programa, ¿cierto?, tiene que ver con generar miradas disturbadoras respecto a nuestras realidades, ojalá conmocionadoras, que irrumpan nuestros cotidianos, ¿no? Bueno, gracias por su atención. Y ahora pasamos a presentar a los panelistas. En primer lugar, Catalina Soto Curaqueo. Ella es artista visual y docente. Actualmente cursa el Magíster de Arte, Pensamiento y Cultura Latinoamericanos de la USACH. Su obra nace a partir de la urgencia de dar voz a los relatos silenciados de la historia, con mayúscula, y de su propia historia, con minúscula. Movilizada por la misión cultural de una herencia herida, indaga y significa la cultura mapuche desde las memorias familiares de sus abuelos maternos. Su práctica artística abarca diversas formas, incluyendo dibujos, fotografía, performance e instalaciones como principales medios para visibilizar y expresar sus inquietudes. En el caso de Amanda Basáez Rodríguez, ella es diseñadora escénica de la Universidad de Chile, también cursa el magíster, es creadora e investigadora de artes escénicas, tiene experiencia en mediación y formación artística, es gestora de proyectos con niños, niñas y adolescentes, y su reflexión se dirige más bien a considerar la insistencia de la memoria desde la acción, recopilación de los espacios marginales que serán además continuamente borrados, sofocados. Juan Tamayo es cineasta de la Escuela de Cine de la Universidad de Valparaíso y actualmente está cursando el Magíster de Arte, también Pensamiento y Cultura Latinoamericanos. Ha trabajado en la investigación y realización de documentales que divulgan la cultura, el arte y el patrimonio en las sociedades latinoamericanas, y su enfoque busca proponer a la narrativa audiovisual como un ámbito de reflexión en una recursividad que me parece muy interesante porque integra un punto de vista con materialidades
y etos culturales muy diversos, desde donde se realizaron los registros de violencias extremas y desde múltiples saberes disciplinares. Entonces pasamos a ver primero la presentación de Catalina, luego la de Amanda y la de Juan, y comenzaremos después con el debate. Mari Mari Compulamien, Mari Mari Compuche, Mari Mari Lamien Nicole Fuensalida, Mari Mari Lamien Amanda, Mari Mari Lamien Juan, Incheta Catalina Sotucuraqueo Piñem, Tugun Pudahuel, Santiago Guarameo, Ayugun Tain Peun Meu Puche. Buenas tardes a todos los presentes, buenas tardes a Nicole, a Amanda y a Juan. Mi nombre es Catalina Sotucuraqueo, mi Tugun está en Pudahuel y está ubicada en Santiago, en la ciudad de Santiago, y bueno, estoy muy contenta de verles hoy en este contexto en el que estamos presentando esta mesa redonda. A continuación les voy a presentar las reflexiones que he logrado desarrollar en el marco que ya presentó Nicole en el curso de Pasados Dolorosos, explorando las materialidades. Me interesa que podamos generar este viaje en conjunto, en donde podamos reflexionar respecto a lo que voy a ir presentando y que podamos transitar como de las distintas emociones que se puedan ir sintiendo respecto a la producción artística que voy a ir mostrando, a las preguntas que me voy a ir haciendo. Así que voy a partir. He titulado la presentación, como les comentaba, Reivindicado presencias luego de historias de ausencias, y espero que a lo largo de esta presentación las reflexiones les puedan interpelar, estimular un florecimiento de espíritu crítico donde podamos transitar desde la rabia, la indignación, hacia un despertar de una pulsión creativa y movilizadora, pero sobre todo en colectivo. Esta investigación está enmarcada obviamente en base a muchas motivaciones iniciales, entonces les voy a ir presentando una de las primeras que más me va chocando, que consiste en enfrentarse a la vitrina. Enfrentarse a la vitrina fue mi primera aproximación a una herencia omitida. En la fotografía que les voy a mostrar ahora pueden ustedes observar a mi mamá, a Sonia Cristina Curaqueo Pichicón, en el Museo de Arte Precolombino, en donde está junto a 5 rehues. Ya se han cumplido bastantes años de esta fotografía, que fue tomada en julio del 2015, cuando yo estaba cursando recién cuarto año de enseñanza media, investigando estos temas respecto a los electivos y todas las líneas de investigación que pude desarrollar en esa época. Esta imagen se vuelve una postal que removió mi sentir cuando la encontré nuevamente hace unos meses atrás en el marco del curso que ya les habíamos comentado, y es una postal en donde ella aparece junto a 5 rehues que son figuras sagradas de la espiritualidad y cosmovisión de nuestro pueblo, pero estaban ahí encapsulados temporalmente a través de un montaje llamativo en la sala del Museo de Arte Precolombino. Y eso a mí me generó una inquietud y una incomodidad que no sabía cómo mencionar. Porque siento que esta imagen finalmente se vuelve la representación de un sentir que venía sintiendo desde muy pequeña, porque estas contradicciones, estas incomodidades no nacen ahora cuando uno empieza a investigar, sino que vienen con uno, como desde muy temprana edad. Yo creo que es muy importante como hacernos preguntas, y una de las preguntas que yo me hice y me vengo haciendo desde que tengo ya conciencia de cuando empiezas a observar arte, empiezas a escuchar a la gente comentando por aquí, por allá, en mi caso personal, en el colegio, en quinto básico, cuando pasa la unidad de pueblo originario, recuerdo que se hablaba mucho de este pueblo en tiempo pasado.
Sin embargo, yo tenía el apellido vivo y tenía a mis abuelos en mi casa. Entonces, una de mis preguntas que finalmente me lleva a cuestionar y investigar todo esto es la que está ahí presente. ¿Cómo hablar de ellos, este pueblo en pasado, si mis abuelos están vivos y yo porto uno de sus apellidos? Que el apellido finalmente es la puerta de entrada para todos estos cuestionamientos respecto al ser y estar y identificarse o autodeterminarse quizás. Todas estas cosas las voy viendo obviamente en los museos por el interés que va generando mi madre también en que yo pueda acceder a la cultura. Convengamos que el acceso cultural acá en Chile tampoco es el más óptimo para poder ingresar a conocer, a entender y a comprender, incluso a apreciar o analizar el arte o las manifestaciones y los objetos. Entonces, observar estos objetos tras la vitrina con 5, 6, 7, 8 años de edad y así con una adolescencia también extraña fue doloroso, complejo, confuso y muy extraño. No sabía cómo nombrar este sentir, porque yo con el tiempo entendí que había que educar este sentimiento. Estas rabias, estas confusiones, si no se canalizan, no llegan a nada. Entonces creo que es fundamental también reconocer que no todos tuvimos acceso cultural ni educacional como para poder comprender y nombrar lo que nos pasa o respecto a lo que sentimos, porque finalmente así funciona el sistema, invalidando mucho los sentires de las personas desde muy pequeños. Entonces, cada vez que yo visitaba estos espacios, que desde muy pequeña, gracias a mi mamá, pude conocer, comencé a desarrollar otro nivel de aproximación a esa sensibilidad, y fue gracias a esas primeras aproximaciones que hoy estoy sentada aquí contando esta historia desde otro punto de vista, con otros cuestionamientos y con otras inquietudes, por supuesto, distintas quizás a lo que se presenta normalmente en la historia con mayúsculas, como dijo Nicole. Todo esto igual genera una práctica artística que yo voy conociendo ya ingresando a estudiar arte en la universidad. Yo estudié acá en la Universidad Católica y desarrollé una investigación sin haber tenido mayor base, que creo que eso también es muy importante, de acceso. Entonces voy conociendo gente que me está haciendo mucho sentido, artistas que están abordando dolores, artistas que están generando otro relato y evidenciando otro punto de vista de todas las cosas que suceden. Entonces, creo que es muy difícil reconocer cómo las instituciones van generando estos relatos que nos invalidan. Y es por eso que yo en esta ocasión les presento una obra que a mí me abrió mucho cuando la conocí, que fue aproximadamente el 2016-2017, cuando ingreso a estudiar arte, que es Bajo sospecha, de Bernardo Yerzún, en donde reconozco que se está generando otro relato, se está presentando otra cosa que no es lo que yo veía en un museo antes, como tradicionalmente. Esta obra se titula Bajo sospecha, está compuesta por 3 fotografías biométricas del artista, más un relato hablado y una poesía que, según él, es un relato bastante visceral, ¿ya? Dice, la poesía: tiene la piel negra como un atacameño, el pelo duro, labios gruesos, prepotentes, mentón amplio, frente estrecha como sin cerebro. Aparece este retrato hablado que curiosamente también se parece al artista, quien, bueno, les cuento un poco también, espera un momento en donde ya se ve con una imagen desgastada para poder sacarse estas fotografías, como que aprovecha ese corte que tiene en la cara, todo para poder evidenciar un poco más quizá esta intención de retrato hablado de un delincuente. Estamos hablando. Y justamente porque se basa esta obra en la experiencia de una detención bajo sospecha que vivió el artista, cuando hace muchos años atrás, después de mucho tiempo, él logra retomar su práctica artística y generar y proponer esto a través de su imagen, de su propio cuerpo. Y eso justamente abre un plano de interpretación distinta a la que yo estaba acostumbrada a ver, como distinto a un montaje, distinto a un relato, en donde empiezo también a comprender que hay un colonialismo que no solo existe como a nivel social, sino que también está internalizado en el pueblo. La representación de los mapuche, dice Héctor Nahuel Pan, como raza inferior, se encuentra arraigada en la globalidad de las relaciones sociales, políticas, económicas e ideológicas en las que se inscriben los mapuche. Pero también el colonialismo se haya internalizado en los cuerpos, las subjetividades y en nuestras contradictorias y heterogéneas identidades. Yo creo que eso también me permite comprender que hay otras formas de ser
estar, habitar, reconocerse y vivenciar tu propia experiencia respecto a tu herencia, respecto a tus dolores y respecto a tu vida en el fondo, vinculada a un apellido, vinculada a una familia y una herencia. Pero esto, claro, no solo sucede con un cuerpo individual como el de Bernardo. Este cuerpo es colectivo finalmente. O sea, estas cosas que se están diciendo, esta bajo sospecha frente a la cual se detiene una persona también se expande. Y se puede expandir tanto así como a la parentela, que es la segunda obra que acompaña Bajo Sospecha, que es la que pueden ustedes ver acá. Son retratos de la familia del artista, son muchos retratos. Y bueno, abajo en esta obra se complementa, como más o menos por aquí, dice constantemente: el pelo, la nariz, la boca, los ojos. El pelo, la nariz, la boca, los ojos. Si los miras, me miras. Contrapuesto con la obra que les mostré recientemente, que es Bajo Sospecha. Lo que significa que toda la parentela de Bernardo perfectamente podría ser detenida bajo sospecha. Y esa parentela, el artista, yo siento que también invita a que uno entienda que puede ser también mi propio álbum familiar. O sea, ahí podría estar yo, podría estar mi mamá, mi abuela, y así con cada familia que se puede ir presentando en este espacio. Bueno, a fin de cuentas, estos prejuicios, como les decía, no son dirigidos de forma aislada al cuerpo individual. Son dirigidos hacia un cuerpo colectivo que se ve violentado simbólica y físicamente por la doctrina colonial, ya no solo institucionalizada, sino también incorporada en el inconsciente colonial de toda una sociedad e incluso del mismo pueblo. Y eso como que es muy importante y lo recalco porque hay que hacerse consciente también de las contradicciones que uno tiene y que uno porta por las historias y por los contextos sociales que nos llevan a ser quien somos y a estar donde estamos. Me interesa también hablar del despojo bastante, porque es algo que en un momento creo que logré describirme y sentir como me siento despojada de una cultura. Y es bastante triste, es como bien pesimista incluso, pero creo que es sumamente relevante hablar de esto en toda esta cuestión que les estoy presentando, porque finalmente nos despoja no solo de unas tierras, que yo siento que es el conflicto más popular, por así decirlo, y yo creo que llega a ser un poco superficial respecto a todo lo que involucra también el ser despojado de una tierra. Porque el despojo atraviesa cada una de las dimensiones que implica ser y estar y habitar. Entonces, todo esto me lleva a preguntar el por qué yo tengo que aproximarme, por ejemplo, a la cotidianidad de una forma distinta. ¿Por qué hay ausencias de objetos en este caso? ¿Por qué no está, por ejemplo, un trapelacucha en la casa porque mi abuela no lo heredó? ¿Por qué los tejidos ya no están? ¿Por qué las cerámicas no están? ¿Por qué la loza es distinta? O sea, hay una dimensión de despojo que va mucho más allá quizás de la que se mediatiza actualmente desde hace muchos años, obviamente, con el conflicto que existe, ¿cierto?, con el Estado chileno y Wallmapu, en los territorios en el sur. Creo que para esto igual es importante evidenciar estas dos citas que a mí me parecen muy importantes, y es como la categoría de objeto de arte, de artefacto, ¿cierto?, o de obra de arte. Es una distinción que a mí de pronto no me genera tanto sentido, y lo hemos conversado mucho acá con mis compañeros, porque ¿quién hace esas distinciones? ¿Por qué un objeto útil no puede ser también considerado como una práctica artística? ¿Por qué el vestuario se presenta de una forma distinta, siendo que un poquito más allá, un poquito más acá en el territorio se está utilizando, pero ahí está preservado, por así decirlo? Entonces, claro, algunos objetos, como dice esta cita, abarcados por la sociología del arte, también se pueden considerar antropológicamente entidades alrededor de las cuales se forman relaciones sociales. Y eso creo que es como fundamental, y a mí me hizo mucho sentido cuando Nicole nos hizo como estas sugerencias de bibliografía, porque claro, eso es lo que a mí me pasaba con estos objetos. Y esta era la incomodidad que yo sentía, como ¿estamos realmente viéndolos como deberíamos verlos o quizás ni siquiera deberíamos verlos? Es la segunda cita también que propongo acá, que como a lo largo de su vida los objetos de arte pueden tener muchas recepciones, como del espectador, ¿no? Y el autor dice: si bien siento que formo parte del público que se dirige al arte contemporáneo, soy perfectamente consciente de que el arte egipcio expuesto en el British Museum no se elaboró para mis ojos. Este arte permite la abducción indirecta de su recepción original o intencionada como componente de la recepción actual no intencionada. Eso quiere decir que esa misma sensación que tiene este autor respecto a los objetos en el Museo Británico la sentía yo desde muy pequeña, cuando era como, pucha mamá, pero ¿por qué? Como,
¿por qué estamos viéndolo así si tú me decís igual que somos parte, que tenemos el apellido? Mi mamá, más encima, es Sonia Urraqueo Pichicón. Y estábamos viendo los objetos en el Museo de Arte Precolombino. Entonces, eso era algo que era bien conflictivo desde muy pequeño y claro, uno va educándose también al respecto. Pero no es casual esa educación, ¿no? Bueno, este es el vínculo que yo hago con los pasados dolorosos. ¿Por qué no están estas cosas en mi hogar, en la casita de mi abuela, que yo conozco desde tan pequeña? ¿Y qué pasa con estos objetos que les estoy mostrando? Igual voy a mostrar un archivo del 2015 porque me llamó mucho la atención cómo recuperarlos y notar que ya casi van 10 años de este archivo un poco y la incomodidad quizás se ha educado y la dirección de la rabia y la fuerza van produciendo otras cosas, como que ya no es algo que me genere un conflicto de por sí, sino que el conflicto también moviliza una pulsión de creación y eso es muy importante también recalcarlo. Estos objetos se presentan en un relato muy puntual, que es verbalizado en tiempo pasado. Pasado, esto pasó, esto se utilizó, esto se presentó, esto servía para... Pero no es así. Esto se sigue utilizando, la cultura está viva y la estamos viviendo desde muchas formas distintas y nos estamos reencontrando y la estamos reivindicando en nosotros también actualmente en muchas generaciones. Normalmente sucede con una tercera generación en las familias, pero me complica, siempre me va a complicar ver a un rehue fuera de un contexto, en cuatro paredes, tras una vitrina, con luces, como... versus estas otras cosas que están sucediendo, por ejemplo. Acá les presenta Paula Baeza Pailamí, una artista visual que también trabaja justamente lo que estoy comentando. O sea, es evidente que la autorrepresentación del pueblo mapuche en los circuitos artísticos no existía hasta hace muy poco, obviamente. Es evidente que hoy en día ya hay muchas personas que estamos trabajando por ello, por generar nuestra propia visión respecto a. Pero claro, fuimos despojados de una cultura material e inmaterial. Y acá la Paula, artista visual que admiro muchísimo, propone que la obra que ustedes están observando, que se titula Mi cuerpo es un museo. Y es justamente viene a cuestionar todo lo que estamos conversando acá. Y bueno, cuando la veo a ella performear, porque está vestida de negro y portando la cultura material de un pueblo, pero una cultura que ustedes y todos vamos a reconocer, porque es la que tenemos en el imaginario gracias al relato nación que se va generando, ¿cierto?, en Chile, por el Estado chileno, como este es el pueblo, este es el Estado, las imágenes que se van circulando, las imágenes que se van publicando. Obviamente que podemos reconocerla y hay que cuestionar también que por mucho tiempo esta cultura material ha estado dispuesta justamente en instituciones estatales o que también están avaladas por el Estado chileno, que pueden ser privadas, pero finalmente sí están avaladas porque aportan este relato que se ha desarrollado durante mucho tiempo. En el fondo somos objetos. Somos objetos porque nos despojan hasta de nuestra humanidad, como nos están mostrando de una u otra forma, como un pueblo, como un cementerio, incluso se suele decir que se ve en los museos, ¿no? Y hasta hace muy poco nosotros, como les decía, no contábamos con esta autorrepresentación de la que sí podemos gozar hoy día quizás, pero con mucha lucha detrás. Fuimos representados de tal forma en donde nos relegaron en todos los ámbitos posibles, como incluso la condición humana que se ve acá, o sea, su cuerpo es el museo. Y es muy interesante también esta obra porque cuestiona la condición humana del artista, da cuenta de la categoría quizás de artesanía o artefacto que tienen esta obra, o incluso de inexistencia, porque finalmente da igual si es una persona o un maniquí, quizás, como por ahí va esta reflexión. Claro, pasa que quizás ya no están estas cosas, pero Nicole también estaba comentando lo de la capra, ¿cierto? De que no se puede perder lo que nunca se tuvo. La ausencia está en todas las culturas y se vive de formas distintas en cada una de las culturas. Y bueno, la segunda cita que a mí me interesa también presentarles es que es algo intrínsecamente ambivalente la ausencia. Es angustiante y puede generar también potencia. Y eso yo siento que también me identifico mucho con ello porque a mí me angustia no haber tenido un acceso como tradicional quizás en donde mi abuela le haya enseñado, por ejemplo, el tejido a mi mamá y mi mamá me lo haya transmitido a mí. Eso no sucedió.
en mi familia. Entonces, claro, pero estaba igual de alguna u otra forma algún crochet ligado a ese querer tejer, alguna manta que le quedó de hace muchos, muchos años a mi abuela. Entonces, está en perpetua interacción y compleja mutua con la ausencia, la presencia. Es por eso que la visión pesimista ya cambia un poco y empiezo a entender la práctica artística desde un sentir que se sitúa justamente en esta ambivalencia, ausencia-presencia, resistencia-insistencia. Y acá es cuando les voy a empezar a mostrar mi producción artística vinculada a una herencia omitida, a una herencia silenciada. Y esta es una de las primeras obras que yo desarrollo en el 2019, vinculado a estas temáticas que titulo Mi Dominguita, porque este es el relato que me hace mi abuela de su migración del campo a la ciudad. Se los leo. ¿Cómo pasa la vida mi niña? Pensar que a mis 16 años, un 3 de mayo en 1946, desde mi ciudad decidí venir a este lugar, y abajo ya no se ve, pero dice a nuestro lugar. Y estos son relatos que yo voy poco a poco captando en el cotidiano con mi abuela y materializando de una forma que a mí me haga sentido también, trasladando las lógicas del dibujo, la lógica del texto a los materiales textiles que relaciono completamente con mis abuelas, porque en el fondo reconozco también, y me interesa mucho decir que para mí mis referentes visuales son mis abuelas, Dominga Sandoval, Pichicón Sandoval, perdón, y María Isabel Castillo, diseñadora de vestuario la segunda, la primera nana, ama de casa y costurera y tejedora también. Entonces, imaginarios visuales respecto al textil existen. Quizás si empezamos a ahondar en las categorías del arte y si fueron o no fueron artistas, para mí son hacedoras de arte igual, independientemente de lo que se pueda pensar en público o en otros circuitos, y los imaginarios de ellas traspasan también en mí. Estas capas de la obra van evidenciando también mi reflexión respecto a la capa y la resistencia de las memorias y cómo es que cada una de las capas puede contener algo y que si no las bordamos, si no las dejamos ahí mermadas, difícilmente vamos a ir recordando estos relatos que van contando y poco a poco apareciendo. Entonces hay una condena de a poco de la memoria, así como estás condenada a no recordar, pero también hay una resistencia respecto a ello. Y es en esta condena y resistencia que yo produzco también esta obra que se llama Condenada de la Memoria. La produzco como el examen con el que yo egreso de esta universidad en el 2019 y consiste justamente en la pregunta de cuando tenía como 5 o 6 años, ¿no? De por qué estas cosas no están. ¿Qué pasa si yo las empiezo a hacer? ¿Cómo las podría hacer? ¿Cómo podrían significar para mí estas cosas, estos objetos que podría haber heredado, ¿por qué no? O estos objetos a los que podría haber tenido acceso de alguna u otra forma. Genero estos 3 trajes evidenciando las 3 generaciones, mi abuela Dominga, mi mamá Sonia y yo, Catalina, para dar cuenta de 3 presencias que están luchando por esta constante amenaza por el material transparente, translúcido, que esa es la lectura que a mí me interesa como proponer. Obviamente surgen otras respecto a lo fantasmagórico que puede llegar a ser esto, porque también están suspendidas y así como me he ido enterando de otras interpretaciones que se van dando, pero es ausencia o presencia. Son diseñadas incluso las joyas también con materialidades transparentes y a propósito, bueno, traje un vestido que pueden después mirar allá, traje unas joyas también que también van a poder observar, tocar, si lo necesitan, está permitido. Y voy también estudiando la platería en distintas instituciones también culturales que tienen una gran colección, para después también generar y proponer un diseño y un imaginario visual que surge en base a todas las reflexiones de la observación y también de lo que me interesa presentar, construyendo mi propia cultura material. Ahora, la experiencia yo siento que también es una forma de construcción del saber, y así como siento que la experiencia es una forma de construcción del saber, creo que la práctica artística es una forma de construcción de conocimiento. Construcción de conocimiento a través de la investigación, porque a través de la investigación en la práctica artística es que yo puedo también hablar respecto a muchas cosas y defender ideas y posicionamientos políticos también. Decido vestir estos trajes porque también empiezo a entender el cuerpo como un material y mi cuerpo también habla y mi cuerpo también declara una posición, declara quién soy yo y mi acción también declara y también complementa el quién se es.
Entonces este traje finalmente lo decido vestir a través de una performance que acompaña también el mismo nombre, Condenada a la Memoria. Y evidentemente, como les digo, acá no está hablando cualquier persona que ve todo este estudio como si fuese un estudio de campo en donde yo soy externa a la cultura. Finalmente es un trabajo de una búsqueda identitaria, de una búsqueda de sentido también y de nociones. Está hablando una persona que es la nieta de la nana y la nieta del panadero que emigraron en 1946. Y podemos hablar de esto con mayor propiedad porque es una historia que es colectiva finalmente, que si bien mi familia, que si bien acá hay un cuerpo, este cuerpo y esta familia puede ser la familia y el cuerpo de cualquier otra persona que haya vivenciado una historia muy similar. Y creo que es lo que me interesa también dejar en claro respecto a esto. Pero no me gusta quedarme solo con esto. Me interesa también hablar de represar, de reinterpretar, resentir todo lo que uno también va investigando. Y yo llevo este traje también a otros contextos porque creo que es muy importante reconectar también con estas raíces, con estos tumun de mi abuela, de mi abuelo, que son de Temuco ambos, mi abuela de Nueva Imperial y el territorio en el cual cuento con acceso hasta el día de hoy. Y me he ido reencontrando poco a poco también con ello y me he ido poco a poco atreviendo a quizás poner en diálogo estas reflexiones en ese lugar. En ese lugar vuelvo a rehacer la performance desde otro punto de vista y siento también que los objetos toman otro sentido y otra significancia. Otra significancia vinculándome a la presencia de los objetos, pero también a cómo se van presentando dentro de otro contexto que ya no es un cubo blanco, sino que es el territorio donde pueden estar. Invitar a mi familia a trabajar y colaborar en esta búsqueda también es importante y fundamental para mí. Como les comenté en un principio, mi abuela es la inspiración de muchas de las obras, que es Dominga Pichicón Sandoval, que está aquí. Y me interesa expandir la práctica artística incluso a estas posibilidades de trasladarla, de llevarla a otros lugares, de presentarla en otros contextos. Y bueno, ¿qué me hacen ser mis prácticas artísticas? ¿Quién soy yo a través de ellas? Creo que es fundamental también una pregunta que va luchando contra estas otras ausencias y finalmente portar la voz, la imagen y la historia de mi familia, que puede ser la historia de cualquier otra familia u otras personas. Muchas gracias. Sí. Voy a ver. Listo. Bueno, yo soy Amanda. Antes de empezar, me gustaría mencionar que aparte de diseñadora, soy lesbiana, furiosa, eh, mañosa, activista y, por supuesto, cachurera. La presentación que voy a hacer narra un proceso que sigue en camino, una práctica y una investigación que han tenido y tienen una relación bidireccional y que se han ido ramificando entre ellas constantemente. Ha sido un proceso de pruebas, de error, de aciertos, desaciertos, de caminatas muy largas, de tocar objetos sucios, bueno, entre muchos más. El proceso que les voy a presentar comenzó de una manera muy intuitiva durante gran parte del 2000, ya que durante gran parte del 2019 estuve haciendo un recorrido por el centro de Santiago que me hacía recorrer el borde del parque forestal. Dentro de esta ruta pasaba por la intersección de las calles
Irene Morales con Merced, que es esta, ¿sí? Fue en septiembre de ese mismo año que transitando por esta intersección me encontré con un monolito ahí está, con un monolito de piedra de aproximadamente 80 centímetros de alto por 30 de ancho que llevaba grabado el nombre de Mónica Briones, ¿sí? Mi primer instinto al verlo fue registrarlo con la cámara de mi celular. Sabía quién fue Mónica y ya tenía conocimientos sobre el movimiento lésbico activo respecto a ella. Volví a pasar en octubre y durante la revuelta aún estaba ahí. El monolito desapareció poco tiempo después del inicio de la revuelta, en noviembre. Hasta la fecha no sé quién lo instaló y no sé cómo desapareció. Por supuesto tengo mis sospechas, pero tampoco quería indagar más en eso. Antes de seguir me voy a detener en contextualizar quién fue Mónica Briones. Mónica fue una lesbiana, artista visual chilena, asesinada un 9 de julio de 1984 en la madrugada de este día, cuando se volvía a su casa después de haber estado celebrando su cumpleaños número 34. Mónica llevaba días sintiendo que la seguía un hombre, y esa madrugada, saliendo del bar Jaque Mate, que es un bar que está dentro del perímetro de esta intersección, sintió que estaba este hombre, quien se le acercó y la golpeó hasta asesinarla. La única testigo que estaba ahí con Mónica era su amiga, quien inicialmente describió a este sujeto como un hombre de aspecto militar debido a la postura, el corte de cabello, el tipo de zapato, y acusaba que mientras la golpeaba dirigió a insultos lesbofóbicos, ¿sí? El caso fue cerrado sin culpables ni testigos, y la amiga que presenció la muerte de Mónica no quiso volver a testificar. Actualmente, dentro de los activismos lésbicos, es el primer caso registrado de un asesinato de lesbo-odio. No hay que olvidar que existen muchos más, pero este es uno de los primeros que tenemos registrados. Es así que esta piedra intentó ser un acto de visibilización del asesinato de Mónica Briones, siendo así un recordatorio situado de la muerte que invitaba al duelo colectivo de la comunidad lésbica y LGBTQ+. En base a este primer avistamiento, continué yendo al lugar buscando evidencias que acusaran o me dieran alguna pista sobre lo que había pasado ahí y qué era lo que pasaba ahí. Durante un tiempo no encontré más que rayados que hacían alusión a la revuelta social. No volvió a aparecer rayados que hablaran de Mónica, y después vivimos el encierro de COVID-19. Bueno, a los inicios de la pandemia del COVID, cabe mencionar que este muro, es el frontis de un hostal que se llama Merced 88, y que, cuando empezó la pandemia nos encerraron, los dueños de este muro pintaron el muro de blanco. A partir del 9 de julio de ese mismo año, el día que se conmemora la visibilidad lésbica, a propósito, el 9 de julio, porque fue el día en que asesinaron a Mónica Briones, se comenzaron, o dentro de mi seguimiento, aparecieron nuevas intervenciones en este muro. Empezó a haber instalaciones contra el lesbo-odio, la creación de murales y rayados constantes. Cada uno de estos fue sistemáticamente borrado. En febrero de 2021, un grupo de lesbianas autoconvocadas pintó un mural en conmemoración, pero este también fue borrado. En diciembre de 2021, se vuelve a pintar el mural, una ceremonia inaugurada por la alcaldesa de Santiago, Iracy Hasler, y al poco tiempo el muro volvió a ser borrado, es decir, volvió a ser blanco.
Durante 2022 perdí seguimiento del muro, pero lo retomé en 2023. Como les menciono, volví ahí solo por intuición. Un día me lo volví a encontrar y recordé que tenía este material y que había algo ahí que me estaba llamando. Bueno, a inicios del 2023 volví a registrar el muro cada vez que pasaba por ahí. Lo incorporé de manera como pie forzado a mi ruta. Saqué fotos y comencé a mirar con más atención. Comencé a tomar la tierra del sector del parque, a tocar la tierra que estaba en la vereda, luego el concreto y finalmente, y después de mucho tiempo, en marzo del 2024, este año, me atreví a tocar el muro. Una vez que toqué el muro, comencé a escarbar y a tocar el concreto y me encontré con una capa muy gruesa de pintura. Bueno, en 2023, en el Día de la Visibilidad Lésbica, se instaló también una estructura de madera con velas, que es la segunda imagen que vemos ahí. También se instalaron unos textos que volvieron a ser sacados. El muro volvió a ser pintado blanco. Bueno, durante estos entretiempos, entre años, meses, han seguido apareciendo mensajes en el muro que sí hacen alusión a la visibilización lésbica, entre otros también hay grafitis, unos ACAP, etc., pero que constantemente son borrados con el mismo ejercicio de superposición de capas de pintura blanca. Bueno, y reitero, a los constantes rayados nos seguimos encontrando con el constante borrado, la superposición de esta pintura. Aún así, grupos sexo-desobedientes han insistido en instalar estos gestos de memoria comunitaria en este muro, buscando instalar físicamente el testimonio en el lugar en que fue perpetuado el crimen. En esta misma búsqueda, en este primero acercamiento al muro, fue que en este escarbar logré sacar un trozo de muro. Estos son algunos de los apuntes que tomé, se los voy a leer. Bueno, ahí hay más registro del muro blanco. Bueno, esto es más o menos el ejercicio, porque esta investigación o esta búsqueda también, si bien empieza a apoyarse de mucha bibliografía, mucha reflexión, mucha pregunta, también se empieza a activar una metodología creativa que se fue apoyando con fanzines, con maquetas, con recoger cosas, sacar fotografía, entre otros. Bueno, entonces, recojo y acumulo, observo y quizás esto me indica un poco qué es lo que soy. Recojo trozos y basura, recojo cosas que quizás a alguien se le cayeron o solamente las dejo caer. Los recojo y es como si con todos esos pedacitos pudiera encontrar o inventar una parte de otros y de mí. En marzo de 2024 extraje un pedazo de muro donde fue asesinada Mónica Briones en 1984. Como les mencionaba, llevaba más de un año siguiendo ese muro y ahí sale la fecha, 22 de marzo, la primera vez que lo toqué y que extraje este pedacito de muro. Encontré este trozo flojo, lo saqué, lo escondí como si estuviese robando algo y me fui sin mirar a nadie. Llegué a mi casa, lo miré, tomé algunas notas rápidas y estas son las primeras observaciones que pude encontrar de este muro. Al observarlo, que va a estar ahí por si después alguien se quiere acercar, se acusa una cantidad no menor de capas de pintura. En las capas no se distinguen muchos colores. Resalta el gris de la tierra sobre el blanco. Las capas de pintura le dan rigidez y es duro. La pintura ha creado una especie de estructura basal del muro. Lo admiro sin saber qué hacer durante días, así que lo puse en una cajita con etiquetas. Pienso, la gente transita este lugar cotidianamente, a un punto de recorrido y de tránsito, no de encuentro. Es un punto que no llama la atención. No hay pasto, no hay flores, tampoco hay muchos rayados. Hay solo concreto en el piso y en el muro. Un muro que insiste en verse lo más blanco posible.
Cuando rayan el muro, nadie parece verlo, aún así los dueños del muro lo pintan. Capas sobre capas de pintura y entre medio de esas pinturas capas y capas de papel que han sido pegados ahí con algún mensaje de alguna manifestación. El muro insiste en ser blanco y pulcro, que intenta esconder la pulcritud del blanco como en este muro, como si fuese un muro inmaculado. Pienso en cuánta evidencia posee este fragmento de muro y cuánta historia podría estar acumulándose en todas estas capas de pintura y de papel. Lo táctil que genera este material logra explicar varios años de censura, entendiendo las capas de pintura como gesto de borramiento a la memoria lésbica. La insistencia de instalar un memorial en un muro que es propiedad de personas a quienes no les interesa, sabiendo que volverá a ser pintado. Bueno, el 9 de julio, este 9 de julio de 2024, se volvió a convocar una actividad conmemorativa, se colocaron velas, pendones, se compartieron algunas palabras, fue muy puntual, de 7 a 8, terminó a las 8. Casi todas habían ido y cuando solo quedábamos un grupo de lesbianas conversando en la esquina, llegó la policía. Solo había velas encendidas en el suelo, nadie entendió nada. Pero al preguntarle a la policía nos dijo, los vecinos dicen que hay barricadas. ¿Cuáles barricadas? ¿Las velas del suelo? Solo quedó reír. Era absurdo. Esa noche el muro fue intervenido con una imagen y un escrito que no lo encuentro. A ver. Deme un momento. Claro, aquí. Y bueno, al día siguiente, este muro, exactamente el día siguiente, el 9 de julio, nos encontramos con esto y el 10 de julio me encuentro con esto. Hay una inmediatez, hay como una resistencia, es como si se empezara a generar una pugna entre los dueños del muro y el grupo de lesbianas autoconvocadas que insisten en rayar y pegar papeles. Es así que el muro hace que la imagen de Mónica se hace muy efímera y la seguimos instalando sabiendo que su memoria dentro de ese territorio va a seguir durando muy poco tiempo. Este tiempo yo he sido testigo de múltiples estrategias discursivas y estéticas que han dado lugar a diversas versiones e interpretaciones sobre la importancia de esta memoria lésbica. Estos esfuerzos representan intentos constantes de instalar la memoria en un espacio público, un territorio donde en este caso fue asesinada Mónica. La construcción de un memorial en el lugar donde fue asesinada es un gesto profundamente político. No es solo un acto de conmemoración, sino una invitación a la comunidad lésbica y LGBT a vivir un duelo colectivo a través de la visibilización de un testimonio y la invitación a activar las memorias, la memoria de esta comunidad. Este acto busca, y al mismo tiempo logra, evidenciar los hechos ocurridos en este territorio específico, volviendo tangible el recuerdo y las luchas que son asociadas a él. Bueno, a lo largo de mi investigación he buscado también, ¿no? Han aparecido esta idea de cómo se resignifican y conmemoran las muertes de estos cuerpos que parecieran ser menos importantes al momento de ser asesinados o que sus asesinatos no son considerados como muertes políticas. Bueno, cabe mencionar que no todas las víctimas aquí son consideradas con el mismo valor político, no todos tienen el mismo cuidado como al momento de la creación de la memoria colectiva, o no todos tienen el mismo acceso a tener espacios donde las comunidades puedan vivir los duelos colectivos. Bueno, se ha buscado estudiar cómo se resignifican y conmemoran las muertes de estos cuerpos. Y en este contexto se ha abordado el conflicto que ha surgido en torno a distintos memoriales que recuerdan este tipo de cosas. Y cómo esto se logra generar en este caso, o cómo se comienza a construir en un material móvil, que es esta y esta maqueta. Este se transforma como en esta búsqueda de querer entender cómo construir un memorial sabiendo que será borrado y qué estrategias podemos tener respecto para que nosotros mismos
podamos activar y trasladar y llevar a nuestras memorias a distintos lugares, que empiezan a surgir este proceso de investigación, de prueba y error, de generar una maqueta con las dimensiones del muro y que ha sido trasladado en distintos lugares y que ha sido intervenido por distintas personas, y que una vez intervenido se ha repetido el gesto de empastar, lijar, pintar, para luego volver a ser rayado. Al punto de que nos empezamos a encontrar con que las capas de pintura empiezan a fragmentarse. Se empieza a develar el material. Esto se fue creando a partir de capas de papel con diferentes textos, reflexiones, muy basada en Antígona González de Sara Uribe también. Bueno, todo esto es importante mencionar que surge a partir de la obsesión que aparece en mí con un pedazo de muro. ¿Sí? Es un pedazo de muro el que me hace abrir toda esta investigación e incluso abrir un recorrido en distintos puntos en el perímetro, que también se relaciona a otros memoriales, antimemoriales y monumentos que están cercanos al muro donde fue asesinada Mónica. Bueno, y aquí me tomo del autor Gonzalo Leiva, quien señala que estos fragmentos en los relatos suelen ser cruciales para capturar la memoria colectiva en el presente y para preservarla en el futuro. En este caso, el fragmento del muro donde fue asesinada Mónica Briones actúa como un archivo que expande la interpretación, organización y secuencia del relato del lugar. Este pequeño trozo de muro, porque realmente es muy pequeño, nos ofrece múltiples ventanas al pasado, a este constante ejercicio de rayar y borrar, ampliando también nuestra visión de la realidad, permitiendo nuevas reflexiones, aprendizajes y, por qué no decirlo, activando la rabia. El fragmento de este muro se ha convertido en una herramienta material que preserva y profundiza nuestra comprensión de lo ocurrido. No solo sirve como un testimonio de la violencia sistemática de borrar y blanquear el lugar, sino que también aporta como evidencia material de los hechos, visibilizando, como he mencionado, la brutalidad del asesinato y este intento continuo que tienen de silenciar nuestras memorias. Aquí me tomo de la autora Laura Fandiño, quien dice que toda la memoria y su reconstrucción es fragmentaria. Si bien ella habla de un fragmento más literario, yo lo interpreto como un fragmento material. Cada fragmento contribuye a la creación de una narrativa más compleja, ¿no? En este caso, cargar con un fragmento del muro de Mónica simboliza una parte esencial del hito histórico. Las capas de pintura que cubren ese trozo revelan esta narrativa, haciendo así un testimonio no solo de lo ocurrido, sino también un testimonio de la violencia. Bueno, este carácter conceptual y crítico fragmentario se entrelaza, como decía, directamente con el territorio en que fue asesinada, un ejercicio de instalar una visualidad conmemorativa que nos invita a reflexionar sobre el proceso de recorrer y observar los lugares por donde pasamos o que nos llaman la atención, junto con otras derivaciones y pensamientos que sugirieron este mismo gesto de recoger. No es lo único que recogí un montón de otros materiales de la calle que fueron también develando cómo va funcionando el tránsito y la relación de los espacios, incluso los espacios donde no fue asesinada ninguna persona. Lo que se busca es contribuir a la construcción de una estrategia, finalmente, que desarrolle esta especie de antimonumento móvil que se vaya trasladando, que no solo dé una forma concreta a recuerdos y experiencias compartidas, sino que también constituya un enunciado visual, pictórico, que testifique, invitando a la comunidad. Bueno, se habla de la comunidad lésbica, LGBT, pero también a otras comunidades, a quien quiera sumarse, a vivir el duelo colectivo de estas muertes, que también son políticas, que también son este subtexto de la violencia de Estado, lo que no está explícito en los artículos legales, pero sí está implícito en nuestras conductas.
Bueno, y es seguir articulando gestos e iconos visuales que puedan seguir representando este significado simbólico y representándonos, ¿no? Sobre todo en Chile, que es un lugar que nos ha costado tanto crear memoria. Bueno, a pesar de estos intentos por visibilizar, yo tengo más que claro que este muro va a seguir siendo borrado. Y por lo tanto, mi pregunta constante es cómo construir un memorial sabiendo que va a ser borrado. La insistencia de volver al lugar y rayarlo, y rayarlo, y rayarlo, y que lo borren, y que lo rayen. Eh, Logra generar una narrativa y quizás no es la mejor estrategia, pero sí logra activar elementos que hacen que estas micropolíticas, ¿no? Que hacen que 1 o 2 transeúntes puedan ver el gesto y decir, oh, está rayado, algo pasó acá, o oh, está pintado blanco de nuevo, etc. Bueno, para finalizar, no sé cómo... Ya. Para finalizar, quiero terminar como mencionando o parafraseando a Andreas Husserl, quien manifiesta la fe en que la superposición de capas de historia y memoria en los espacios urbanos aún es visible, aunque esté oculta, como en este caso, confiando en que la ciudad está construida sobre un pasado y presente coexistente y entrelazado. Este entrelazamiento logra vislumbrar estos crímenes llenos de significados y recuerdos por medio de fugas y fallas en el borramiento. Los fragmentos, en este caso como evidencia, permiten que la ciudad funcione como un recordatorio. Pese a los intentos de borrar los murales, los memoriales, siempre la esperanza, que aunque sea muy ingenua, de que eventualmente todas estas capas de pintura puedan caer y pueda aparecer como esta historia y este relato. Muchas gracias. Buenas tardes, gracias por asistir. Mi investigación tiene un tono quizá un poco diferente en cómo encarar el tema de las materialidades, ya que mi disciplina es el cine, el audiovisual, y en este sentido estoy trabajando con una investigación con el archivo, digamos, de una investigación que realicé en el año 2019 en Ciudad Juárez, que trata sobre el registro de búsqueda de padres, madres sobre sus hijas desaparecidas. Y en ese contexto, mi idea es poder articular una triangulación interdisciplinaria entre lo que es el cine-ensayo, la arqueografía como forma de excavación visual en la imagen, y lo que se ha denominado poética forense o poética contraforense. Entonces, el tema que identifiqué básicamente tiene que ver con la problemática de la representación de las imágenes, de los imaginarios de la violencia, pero más allá incluso tiene que ver con el dar a pensar, con la posibilidad de dar a pensar la violencia a través de las imágenes, ¿no? Y bueno, obviamente delimitado al contexto de las búsquedas y desapariciones forzadas en Ciudad Juárez. Como, digamos, ramificación de problemáticas en relación principalmente a la circulación de las imágenes y las narrativas de la violencia, una primera cosa identificada tendría que ser esto de la espectacularización de la violencia, ¿no? Que en el fondo lo que trae es un consumo excesivo de violencia y por ende la naturalización de ella y la tolerancia a la violencia. Por otra parte, existen hoy en día relatos de lucha y resiliencia, es decir, historias de padres, madres que parecen vencer estos regímenes opresivos o logran encontrar algo, logran justicia, pero eso deja de lado una realidad mayor, ¿no? Que todas estas situaciones no dejan de operar en una zona de relativa impotencia. Y por otra parte, esos mismos relatos, el foco en esos relatos de, llamémoslo victoriosos o de búsqueda de justicia, deja a un lado, en una zona muy opaca, la zona de los perpetradores, ¿no? Entonces se dejan de lado, en ese aspecto de la violencia, a los perpetradores. Y la propuesta tiene que ver con esto, este triángulo, ¿no? Sin ensayo, arqueografía y lo contraforense,
en donde pienso el cine-ensayo como herramienta, una forma que se piensa a sí misma y como una herramienta para poder generar pensamiento a través de las representaciones de este problema, ¿no? Y lo arqueográfico se relaciona directamente con una idea de excavar en la imagen, tomar no solamente a nivel metafórico la idea de un acompañamiento de estas búsquedas, que muchas veces son búsquedas directamente en la tierra, en el desierto, son excavaciones literales, pero que ver de alguna manera cómo las imágenes nos pueden dar a conocer elementos de la violencia que están un poco invisibles, ¿no? Es decir, entender la violencia tanto en su estructura como en los escombros que deja. Y bueno, desde la antropología del arte se podría incluso relacionar esto con arqueografía en relación a que, digamos, la función sería de reconstruir las relaciones de estas materialidades en las imágenes, en el medio social, y principalmente la posibilidad que tendría esta interdisciplina en poder buscar en una imagen, al excavar, encontrar líneas de causalidad de cómo esa violencia es habitada, ¿no? Es dada, es decir, cómo se llega a esa imagen. Y principalmente mi relación con las materialidades tiene que ver con este tipo de imágenes, que son materialidades que representan, digamos, la ausencia de las hijas en Ciudad Juárez. Son materialidades que son puestas ante las cámaras, ante el lente por sus propios padres y que tienen una agencia, ¿no? Es una materialidad que de alguna u otra manera habla, tiene una personalidad, tiene la posibilidad de incidir, ¿no? Y finalmente, la parte en este triángulo, lo contraforense, tiene que ver con estas dos situaciones de la resistencia forense por un lado, que vendrían siendo las búsquedas de una parte de la sociedad civil, ya que la institución en México, en un contexto de crisis forense, no ha podido dar resultados, ¿no? O sea, hablamos de más de 100.000 desaparecidos y 40.000 cuerpos sin reconocer en las morgues. Y por otra parte, una poética contraforense que sería cómo encara el arte esta problemática. Una poética contraforense porque no es forense en el sentido de que transgrede el paradigma evidencial y se sitúa más en lo imaginario, ¿no? En la potencia imaginaria de estas prácticas artísticas. Y brevemente me gustaría mencionar algunas referentes o digamos una especie de estado del arte de lo que serían desde distintas disciplinas esta relación con lo contraforense y que son básicamente prácticas que están relacionándose con la impunidad, con el silenciamiento, la desaparición y la ausencia. Hablamos de Teresa Margolles en México, ¿no? De Anne Hüschmidt, que trabaja tanto en Argentina como en México, ella es alemana. Bueno, el trabajo de Anne Hüschmidt es más, digamos, de un carácter audiovisual, hace, digamos, documental interactivo, webdoc. Forensic Architecture, que trabaja, digamos, haciendo una especie de peritaje por medio de distintas evidencias visuales para poder reconstruir crímenes de lesa humanidad o poder encontrar algunas respuestas precisamente a silenciamiento, a ausencias, ¿no? Y que como metodología principal, como ven en la foto central, lo que hacen es hacer un testimonio situado en entornos virtuales, lugares que ya, historias desaparecidas en lugares desaparecidos, la única posibilidad que tendrían de materializarse serían en la virtualidad, ¿no? Y bueno, Matías Celedón también con su trabajo autor material en Chile, Carlos Soto Román y Voluspa Jarpa, que enfatizan en, digamos, estos documentos liberados por Estados Unidos, ¿no? Y que lo que hacen es remarcar la tachadura, hablan ahí de alguna manera de la ausencia y de una censura en esa información. Jonathan Perel en Argentina, que de alguna manera trata de hacer testimoniar espacios de tortura, espacios de crímenes, ¿no? Espacios que son tanto empresas como campos de concentración o centros clandestinos. Y Tatiana Hueso, que de alguna u otra manera lo que arma ella es una relación con testimonios de audio, lo lleva a una materialización de imágenes que más allá de mostrar historias, lo que están mostrando es trayectos, espacios, generan una especie de paisaje forense por el cual transitan, digamos, estas historias. Más que ver la cara y dar cuerpo a quienes están hablando, es ver la espacialidad de estos tránsitos y de esta violencia que es parte ya del territorio.
Estos trabajos lo que hacen de alguna manera es interferir en una zona de impotencia mediante la denuncia, el acompañamiento, trabajan con la elaboración de duelo y apelan a una justicia simbólica. Aquí también he intentado incorporar, ahora no voy a alcanzar a desarrollar, pero he intentado incorporar varios textos en esta relación entre ausencia, pérdida y desaparición, y por otra parte lo que son la presencia, la materia oscura, que cuestiona la desaparición como incluso una especie de violencia distémica a la desaparición, ¿no? No sería desaparición, sería ocultamiento. El cuerpo está en una parte, está oculto, no desapareció. La materia oscura como referencia más desde la astrofísica, ¿no? Algo que sabemos que existe, pero que no podemos entenderla, es teórico, no podemos verla, ¿no? Es invisible. Bueno, en el trabajo del cine-ensayo, lo arqueográfico y la situación contraforense, lo que desarrollo son básicamente dos prototipos, uno de desgarro temporal, es decir, en un frame, que sería la mesa de trabajo, poder convocar distintas imágenes en distintas temporalidades para poder pensar esta problemática o estas problemáticas de la violencia en torno a la desaparición, a la ausencia, ¿no? Funcionaría como básicamente frame negro, y vamos entrando con distintas imágenes, ¿no? Algo así. División de pantalla, ¿no? Desgarro temporal. Dos temporalidades compartiendo un mismo espacio, ¿no? Y lo que es la estratigrafía, que vendría siendo lo más propiamente arqueológico, donde se habla de la imagen estrato, ¿no? La imagen estrato, que está conceptualizada por un arqueólogo contemporáneo mexicano, Canek Huerta. Básicamente en digamos, traslación de este concepto al cine-ensayo, lo que se podría hacer es una imagen, en sentido inverso, una imagen, deconstruirla, buscar estratos dentro de ella, y esa imagen, esos estratos, poder identificarlo y conectar con otra historia, con otras líneas de causalidad. En este sentido, estaríamos observando la memoria, no como un acto de rememorar, sino como un acto de conexiones, de establecer conexiones. Por ejemplo, este es un frame de una imagen de material de archivo, de descarte, en donde nos damos cuenta en la revisión de material que pensábamos que no estaba siendo grabado esto, ¿no? Y la persona nos está indicando este documento judicial que dice, básicamente, subraya el estado en que encuentran los restos de su hija desaparecida, ¿no? Entonces, en este ejercicio arqueográfico lo que se haría es ir observando como una estética investigativa sobre la imagen, sobre el archivo, para poder ir buscando líneas de causalidad y sobre todo poder entender cómo esta imagen en un principio mantiene ocultos distintos estratos de violencia, ¿no? Entonces, bueno, voy haciendo foco en esto, luego podemos ver que acá dice Arroyo del Navajo, el lugar donde lo encuentran, eso nos podría llevar a una línea de causalidad que nos dispararía hacia atrás, ¿no? Podemos llegar a ese lugar, ¿no? Al Arroyo del Navajo, pero también podemos volver y empezar a separar por capas y entender dónde está también la violencia oculta en este lugar. Y si hacemos básicamente esta separación de capas, podemos ver en el fondo un tren, ¿no? En amarillo, mucho más saturado, y observar qué pasa con esta imagen, que sigue avanzando, y de pronto aparece alguien ahí, ¿no? Una persona viajando en el tren, lo que nos lleva a investigar un poco qué es esto, ¿no? Este es el tren Bestia que viaja desde Centroamérica hacia la frontera con, digamos, los Estados Unidos, y en el cual vienen viajando de distintas nacionalidades y vienen expuestos a una verdadera masacre arriba del tren, porque hay mutilaciones, hay secuestros, hay violaciones, hay descuartizamiento, ¿no? Entonces, esta situación lo que puede llevar en esta línea de causalidad es buscar otras historias, ¿no? Otras temporalidades de estos elementos que están en el cuadro. En ese sentido podríamos volver a lo de la separación de capas y ver esta situación a la derecha, digamos, de la imagen, lo que está pasando arriba del tren, o sea, a la izquierda, a la derecha estaríamos viendo lo que pasa en la línea férrea, en una búsqueda de materialidades de esta violencia. Y lo que podríamos ir viendo es restos de sangre en la vía férrea, vida, viaje, sueños, ¿no? Arriba de los vagones. Nuevamente lo mismo, ¿no? Esto avanza, sigue pasando. Incluso dedos cortados, mutilaciones en el camino, gente que sigue viajando, ¿no? Y la violencia naturalizada, es decir, la limpieza de la vía férrea
como algo cotidiano, como algo básicamente muy ya como asimilado, muy habitado. En ese sentido, esta idea interdisciplinaria de cine, ensayo, arqueografía y lo contraforense, en el fondo lo que quieren hacer es poder pensar la violencia en cuanto a sus estructuras, ¿no? Poder entender un poco más qué es lo que hay en la imagen como materialidad que captura estas otras materialidades de la violencia. Bueno, y no sé si por tiempo me da para mostrar un video porque estamos bastante apretados, pero bueno, me hubiera gustado mucho poder ¿sí? Bueno. Ya. Lo que pasa es que hay un trabajo que se relaciona con un texto, que son estos textos que se hacen para acompañar estos procesos de búsqueda, y que en el fondo lo que estoy haciendo es relacionar esta práctica con ese texto y poder en el fondo dar cuerpo a estas ideas que acabo de mencionar. Es una historia antigua, una historia conocida, una historia de animalidad, de impunidad e indiferencia. El ciclo no se cierra, no termina, no concluye. La muerte es el principio, le siguen el dolor, el llanto, la injusticia. Pasos, puertas, esperas más largas. Silencio, negación, impotencia, desesperación, gritos desgarradores, silencio de un lado, dolor extremo del otro. Fotografías en el pecho, en la espalda, en el cielo, en la luna, en las estrellas, para no olvidar, para no claudicar, para seguir existiendo. Este fin de semana yo me puse malo de gripa. Mi niña cursaba el segundo de secundaria. Ella tenía el sueño de ser veterinaria. Por lo pronto se ensayaba para inyectar con los perritos, con naranjas, con lo que encontraba. Ese día que yo me puse malo, ella decía: te voy a inyectar, papá, te voy a inyectar. Yo le decía que no. El domingo por la noche fue y compró la inyección. Cuando me estaba quedando dormido, me puso la inyección y me dijo: ni modo, viejo, ya aprendí. El día lunes me desperté ya un poco mejor y me dijo: no voy a ir a la escuela, viejo, me voy a quedar a cuidarte. Y le dije a mi niña: mija, váyase a la escuela. Me dijo: no, papá, me quiero quedar a cuidarte. Le dije: no, mija, váyase a la escuela. Le dijo: papá, ¿y quién me va a ir a dejar a la escuela si tú estás malo? Le dije: ay, mija, son las 12 del día, hija, entras a la 1, ¿qué te puede pasar? Son las 12 del día. Váyase a la escuela. Ahí afuera de mi casa pasaba el transporte público. La miré que se subió al camión. Me hablaron en la noche de la escuela que mi hija no había llegado a la escuela y no había llegado a la casa y no había llegado con su hermana. Y desde ese día empezó ese martirio. Ahora cada vez retumban en mi cabeza esas palabras: papá, yo no quiero ir a la escuela, me quiero quedar a cuidarte. Y al acordarme de decirle: no, váyase, mija, son las 12 del día, es la 1 de la tarde.
Fotografías en el pecho, en la espalda, en el cielo, en la luna, en las estrellas, para no olvidar, para no claudicar, para seguir existiendo. Acepta un volante, ¿no, jefe? Mire, llévese este. Esperemos que la mire y nos dé información. Buenas tardes, ¿me aceptan uno? Dios les bendiga. Buenas tardes, señor. Mire, le dejo un volante. Gracias. ¿Qué pasa? Buenas tardes. ¿Me permite dejarle uno de estos por si de casualidad la llega a ver? Les dejo uno. Esperando que la lleguen a ver. Nos encontramos en la Cruz de Clavos, un antimonumento que se encuentra aquí en Ciudad Juárez, representando cada clavo la vida de una jovencita que fue asesinada aquí en Ciudad Juárez. Nos encontramos en el puente internacional porque creemos que algunas de las jóvenes asesinadas fueron asesinadas por norteamericanos, y reclamándole al pueblo mexicano que tiene una deuda pendiente con toda nuestra ciudadanía, porque son muchos clavos y son muchas vidas las que se han perdido aquí en nuestra ciudad. Es una historia antigua, una historia conocida, una historia de animalidad, de impunidad, de indiferencia. El ciclo no se cierra, no termina, no concluye. La muerte es el principio, te siguen el dolor, el llanto, la injusticia. Pasos, puertas, esperas más largas. Silencio, negación, impotencia, desesperación. Gritos desgarradores. Silencio de un lado, dolor extremo del otro. Fotografías en el pecho, en la espalda, en el cielo, en la luna, en las estrellas, para no olvidar, para no claudicar, para seguir existiendo.